El día 25 de cada mes, la Plaza Fuente Dorada es testigo de la condena de las agresiones sexuales y malos tratos hacia las mujeres. A pocos minutos de las 8 de la tarde, también hoy alberga esta protesta con los ecos de las últimas agresiones ocurridas en la capital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una situación que se ha agudizado también durante esta pandemia, con dos datos escalofriantes. El primero, entre el 80 y el 90% de la violencia sexual se produce en el entorno familiar o en el más cercano de la víctima. Y otro dato, ha disminuido la atención sanitaria a las víctimas a causa también de esta pandemia. Y no es la única deficiencia de la atención primaria que denuncian desde distintos ámbitos. Amnistía Internacional pide con urgencia el refuerzo de las plantillas en los centros de salud. La plataforma en defensa de la sanidad pública también ha puesto el dedo en la llaga acerca de lo que se está dejando de atender. Están muy sobrecargados de trabajo, pero claro, esto no es una cuestión solo coyuntural de la pandemia, es una cuestión estructural de años de desinversión, como estaba diciendo antes, que en vez de aumentar y llegar a esos límites que se consideran razonables, el 25%, aquí en España en general, este estudio se ha hecho en 3 comunidades, pero en general ha disminuido. Están viendo 186 toneladas de alimentos no perecederos. Es la mitad de lo que ha entregado el Ministerio de Agricultura al Banco de Alimentos. La otra mitad la custodia Cruz Roja Valladolid. Son alimentos adquiridos con fondos europeos de ayuda a las personas más desfavorecidas. Desde el lunes serán distribuidas a 18.200 beneficiarios. El Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid investiga un posible delito de estafa a una anciana que habría dejado una herencia millonaria al camarero de un bar que frecuentaba todos los días. Hoy ha acudido el abogado de la familia a una vista previa. Enseguida les damos más detalles. ¿Y a quién pertenece el cementerio de San Pelayo? Pues desde hace unos años la Iglesia Católica que lo inmatriculó a su nombre, cuando en el pueblo estaba inventariado como bien municipal, o eso creían. Enseguida les contamos cuál puede ser el final, o al menos el proceso de esta historia. Y en los deportes, Marina Marcos, hoy sí que acompañábamos a las chicas del aula a animarlas al partido. Nada, en una horita están en Lanzarote, nada menos, y allí van a estar todo el fin de semana. Tienen 2 partidos consecutivos, hoy y el sábado, así que a partir de las 9 hora peninsular, muy pendientes de ese partido porque puede ser importante para esa 4ª plaza que quiere mantener el Aula Alimentos de Valladolid. Vamos a animarlas, luego nos das todos los detalles. Hasta ahora. Comenzamos. La valoración de la gestión de la pandemia y la atención de la sanidad en estas circunstancias no puede ser más negativa. Es la conclusión de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León. Bueno, es suficiente, yo creo que no. Hay mucho que... Desde esta plataforma aseguran que especialmente está afectando a la atención primaria y más en concreto a los problemas de salud mental y violencia de género. También han hecho hincapié en las enfermedades oncológicas que no se están diagnosticando a tiempo. Los representantes de las plataformas en defensa de la sanidad pública critican que el Gobierno regional se está olvidando de dar respuesta a algunos problemas de salud de la población. Muy especialmente salud mental y violencia de género, además de las patologías oncológicas. Los datos que vemos en la prensa sobre las enfermedades no diagnosticadas, el número de pruebas diagnósticas sin hacer, las operaciones sin realizar, es dramático. Estamos cansadas de enterrar a personas por la COVID-19, pero también por enfermedades que si hubieran sido diagnosticadas se podrían haber tratado y el resultado de su evolución sería diferente. Y dicen que la excusa de que faltan profesionales no les sirve, especialmente en el medio rural. Reivindicamos mantener abiertos y activos los consultorios locales y con ellos sus consultas, y no de forma telefónica. Dotar de la plantilla necesaria de profesionales sanitarios considerando las características de población envejecida y dispersa del medio rural. Necesitamos servicios de pediatría efectivo, que si queremos conseguir fijación de población en las zonas rurales. Por la situación actual no se plantean grandes movilizaciones, aunque sí harán concentraciones a pequeña escala para reclamar cuestiones como la reapertura del Centro de Especialidades del barrio de Las Delicias en Valladolid.
Una concentración para el próximo 12 de marzo en las puertas de la Consejería para que nos explique la consejera en qué va a consistir la reapertura de centros de especialidades, cómo, cuándo y qué especialidades va a dar servicio. También han calificado de insuficientes y poco transparentes los presupuestos de la Junta para 2021 destinados al área sanitaria. También Amnistía Internacional se moviliza para llamar la atención sobre la situación que la atención primaria. Aseguran que en zonas como la nuestra, con una población envejecida, la importancia de la atención primaria es primordial. Aseguran que urge incrementar las plantillas. Están muy sobrecargados de trabajo, pero claro, esto no es una cuestión solo coyuntural de la pandemia, es una cuestión estructural de años de desinversión, como estaba diciendo antes, que la inversión en vez de aumentar y de llegar a esos límites que se consideran razonables del 25%, aquí en España en general, este estudio se ha hecho en 3 comunidades, pero en general ha disminuido. La atención a las víctimas de la violencia doméstica es una de las que está sufriendo la presión sanitaria, situación que por esta misma pandemia se agrava a causa del aislamiento social. Javier Aguado, la condena a la violencia sexual ha vuelto hoy 25 a la Plaza Fuente Dorada, donde además quieren hacer visible un dato cuando menos escalofriante. Buenas tardes. El 80-90% de la violencia doméstica es ejercida por el entorno social y familiar de la propia víctima. El número de agresiones en Valladolid y los malos tratos han aumentado en el último año en un 9% y esto preocupa a las asociaciones feministas. Una concentración, la de esta tarde, que de mayor sensibilidad por el número de denuncias presentadas por presuntos abusos y agresiones sexuales a las mujeres en Valladolid. Una de ellas, la supuesta agresión sexual por parte de 3 jóvenes a una menor el pasado sábado en El Peral y otra, el presunto abuso sexual de un varón a una chica en un piso de estudiantes de la capital la madrugada del pasado lunes. Estos hechos, como decimos, hacen que cada día 25 de este mes, como están viendo, sigan manifestándose para condenar esta realidad, muchas veces, por cierto, silenciada y oculta. Piden desde las asociaciones reforzar el papel de la educación sexual en los jóvenes, tanto en hombres como en mujeres. Gracias, Javier, por esta última hora desde la Plaza Fuente Dorada. Y más cosas. La Junta de Castilla y León contempla convertir la cúpula del Milenio de Valladolid en un centro de vacunación estable que alivie parte del trabajo de vacunación que tienen los centros de salud de los barrios de la capital. El Gobierno autonómico contempla usar la cúpula del Milenio para vacunar específicamente a los colectivos profesionales que requieran una vacuna concreta por el trabajo que desarrollan. Eso podría ocurrir a partir de la próxima semana o del 8 de marzo, si se retrasa la llegada de vacunas. La vacunación masiva a la población no se contempla hasta los meses de abril o mayo y no hay un lugar fijado todavía. Algunos de los quirófanos que fueron habilitados como UCIs ya vuelven a estar operativos para realizar intervenciones. Eso provoca que haya menos camas de críticos y por eso la ocupación sea muy elevada. Lo peor vuelve a estar en el río Ortega. Hay ahora mismo 53 camas y solo una está libre. Y hasta el lunes no se conocerán más detalles sobre el plan de desescalada en la región, de decisión que se tomará en función de los datos. La Junta insiste en la necesidad de salir solo lo imprescindible de casa, limitar el contacto social, recomendación que amplía incluso a la Semana Santa. Hay propuestas concretas de mantener el confinamiento perimetral en los días de la Semana Santa. Yo creo que básicamente lo que hay que hacer es como si no hubiera Semana Santa. Esta es la manera más sencilla de no equivocarse. Las vacaciones generan movilidad, la movilidad genera incremento de los contagios y nuestra intención es básicamente hacer como que no hubiera Semana Santa. El Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid investiga la posible comisión de un delito de estafa por parte de un camarero que supuestamente habría manipulado a una clienta para que cambiara su testamento. La mujer, una anciana que falleció el pasado verano con 95 años, sufría demencia y había sido incapacitada 15 días después de haberle nombrado heredero universal de una fortuna millonaria.
La justicia investiga a un camarero de Valladolid, heredero universal de una anciana de 95 años que dejó una fortuna de 1,5 millones de euros. La mujer era una empresaria de Valladolid sin hijos y no tenía ninguna relación familiar con el investigado. El varón supuestamente habría manipulado a la víctima, que era clienta habitual del bar en el que trabajaba, para que cambiase su testamento. Los hechos comienzan a investigarse al fallecer la anciana el pasado verano y darse cuenta a la sobrina, la tutora legal que la cuidó hasta sus últimos días, de que los bienes de su tía no le correspondían a ella, sino al acusado. El abogado de la sobrina de la anciana ha acudido esta mañana a una vista previa a estos juzgados de Valladolid que investigan los hechos. Se investiga un delito de posible estafa a la anciana, que sufría demencia y que habría cambiado su testamento en favor de este camarero del bar que frecuentaba 15 días antes de haber sido inhabilitada. La responsabilidad penal de este hecho podría ser por un delito agravado de estafa debido a la cantidad defraudada, así como por el abuso en la relación personal con la incapacitada. El investigado podría enfrentarse a penas de hasta 8 años de prisión. Y hoy se celebraba la segunda jornada del juicio contra la anterior directiva de Asaja. Varios testigos han señalado que Lino Rodríguez era quien manejaba todo. Han indicado que había tarjetas que se usaban para pagar, por ejemplo, viajes, entre otros lugares, a Escocia. Han reconocido regalos a trabajadores como joyas, pero en ningún caso ropa o calzado, productos cargados a esas tarjetas pagadas por Asaja. Segunda jornada del juicio en la que se ha escuchado a trabajadores de Asaja que desempeñaban diferentes labores durante la presidencia de Lino Rodríguez. El que fuera tesorero, Alberto Cano, que denunció en los tribunales el uso fraudulento de los fondos, ha reconocido que todo pasaba por las manos del que fuera presidente. Él dejaba firmados talones para que luego lo rubricara Lino. También ha indicado que realizó viajes a Escocia, Bruselas, Francia o Argentina y que fueron abonados con tarjetas. Aspectos refrendados por otros testigos. Pensábamos que Lino pagaba cosas personales suyas. Como por ejemplo, ropa, viajes. Perdone, ¿ha dicho usted que un viaje a Escocia lo pagó usted con una tarjeta? Sí. ¿Usted tenía una tarjeta? No, me la dio Lino. ¿Perdón? Era de Lino la tarjeta. ¿Pero la utilizó usted? Sí. Y han señalado la falta de control y claridad en Asaja. En los 25 años que Rodríguez fue presidente apenas se hicieron 4 asambleas generales. Y aunque en su declaración de ayer el que fuera presidente señaló que la junta directiva le había ofrecido un contrato, este aspecto ha sido desmentido por el que fuera tesorero, que formaba parte del núcleo más cercano de la anterior directiva. Ha indicado que las comidas que se realizaban eran abonadas desde las diferentes tarjetas existentes y que se movía dinero de unas cuentas a otras. Además, a través de la gestoría Sodeprim, donde estaba la esposa de Lino Rodríguez, se hicieron transferencias online. El Tribunal Constitucional inadmite los recursos de Roberto y Davinia contra la condena por el crimen de la niña Sara en agosto de 2017. Él fue condenado a prisión permanente revisable y la madre biológica a casi 13 años de cárcel. Banco de Alimentos y Cruz Roja Valladolid han recibido los lotes de alimentos correspondientes a los fondos europeos de ayuda a las personas desfavorecidas, los FEAD. Es el tercero y último correspondiente al año 2020. 18.200 personas se beneficiarán de esta compra. Son alimentos básicos no perecederos que cubren todas las necesidades nutricionales. Los compra el Ministerio de Agricultura con fondos europeos. Hoy se ha entregado la tercera y última fase del año 2020. 364 toneladas de productos con un coste total de 331.000 euros. Hacemos la entrega a los CAD, centros de almacenamiento y distribución, que en este caso de Valladolid son 2. Son el Banco de Alimentos y Cruz Roja. Estos centros distribuyen estos alimentos entre 104 entidades asociadas de reparto, que serán quienes hagan llegar todos estos alimentos. La mitad de los productos los recibe el Banco de Alimentos de Valladolid. Los distribuirá en 2 fases. Estos alimentos cubren las necesidades aproximadamente de cada alimento de 2 meses. Luego entonces lo hacemos en 2 fases para evitar que las entidades de reparto pues tengan acumulado más de lo que necesitan para el mes, y se lo damos, uno lo vamos a empezar a dar ya a partir del lunes y la otra mitad se lo damos para el mes de abril, a primeros de abril.
La otra mitad la recibe Cruz Roja Valladolid, quien se encargará de hacerla llegar sobre todo a los beneficiarios de la provincia a través de sus asambleas comarcales. Va a distribuir entre sus 27 organizaciones asociadas de reparto en toda la provincia de Valladolid. Algunas están distribuidas en las diferentes asambleas comarcales de Cruz Roja. Luego tenemos diferentes entidades de reparto asociadas. 18.200 personas serán beneficiarios de estos lotes de alimentos, un 6% más con respecto al año anterior, todos ellos con un perfil y características específicas. La Universidad de Valladolid acaba de estrenar 4 estaciones de autorreparación de bicis. Incluyen las herramientas básicas que se necesitan para su mantenimiento cuando se hace de ellas un uso habitual. Y esto es lo que se pretende, incentivar la movilidad sostenible entre la comunidad universitaria. En el campus Miguel Delibes, junto a la Facultad de Ciencias. En el Aulario Induba, en el Prado de la Magdalena. En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Avenida de Salamanca. Y junto al edificio Rector Tejerina de la Facultad de Derecho, 4 puntos donde encontramos las nuevas estaciones de autorreparación de bicicletas de la Universidad de Valladolid. Dan servicio a usuarios de estos vehículos para que puedan hacer el mantenimiento que requiere el uso habitual de este medio de transporte. Cuentan con diferentes herramientas, entre ellas cuentan con un destornillador plano, un destornillador de estrella, unos desmontables para desmontar la cubierta de la rueda, 2 llaves fijas de la métrica más habitual que nos encontramos en las bicicletas y una llave inglesa. Y luego además dispone de un inflador a manivela para inflar las ruedas. Y en el futuro pues la idea es también hacer pequeños talleres o pequeños cursos de mecánica básica para que los usuarios más neófitos en cuestiones como la reparación de las bicis pues puedan también hacer un uso adecuado de esta infraestructura. No es la única mejora que se ha llevado a cabo en la infraestructura ciclista de la universidad. La ampliación y mejora de los carriles bici existentes en los espacios universitarios, se han implementado nuevos aparcabicis, se han mejorado algunos de los existentes, se ha señalizado todas estas intervenciones. Se trata de seguir fomentando la movilidad sostenible dentro de la comunidad universitaria y de incentivar el uso de la bicicleta. Según una encuesta realizada en 2019, el 7% de los estudiantes y el 5% del personal se desplaza hasta su centro de estudios a través de este medio. Casi 47.000 toneladas de vidrio recogió el año pasado en Castilla y León Ecovidrio. Eso supone unos 19 kilos por persona, o lo que es lo mismo, unos 67 envases. Burgos, Segovia y Palencia es donde más se recicló, por encima de los 21 kilos por habitante. La pandemia también se ha dejado notar, pues la recogida ha sido un 8% inferior a la del año pasado por el cierre de la hostelería y el turismo. Los vecinos de San Pelayo acaban de enterarse por un estudio nacional que el cementerio de su pueblo no es del ayuntamiento, sino de la iglesia. La alcaldesa ya ha anunciado medidas para volver a recuperar la titularidad del Camposanto. 8 años lleva este camposanto siendo propiedad de la Iglesia, sin saberlo ni el ayuntamiento ni los vecinos. El arzobispado lo inmatriculó en 2013, es decir, lo inscribió por primera vez en el registro de la propiedad. Algo que no ha gustado nada en el pueblo. No está nada bien, la iglesia que se quede con el cementerio es de municipal, del pueblo. Incluso si hay que hacer arreglos y fuera de la iglesia, ¿va a correr la iglesia con esos arreglos? La intención ahora de la alcaldesa es recuperarlo. Estamos ahora recopilando información y vamos a trabajar pues para recuperar evidentemente esa propiedad del ayuntamiento que tampoco entendemos para qué la quiere honestamente la Iglesia Católica. Pero las asociaciones que luchan en contra de estas inmatriculaciones advierten. Ir al juzgado es una completa trampa, o sea, es una trampa, no se puede ir al juzgado. El problema hay que solucionarlo de raíz. La solución es declarar la nulidad de las inmatriculaciones por la Iglesia Católica con el certificado del obispo. Aseguran que la publicación de este listado es una salida en falso del gobierno socialista, una amnistía registral.
En fin, ya veremos cómo termina esta historia. De momento nosotros aquí terminamos, pero llega Marina Marcos con todos los deportes en solo unos segundos. Cuídense.